¿Y ese quién es, Diego? Le pregunté señalando el dibujo que traía en las manos. Es el señor que duerme con la abuela cuando tú trabajas. Se llama Javier. Lo dijo sin malicia, con esa inocencia que solo tienen los niños, como si hablara del recreo o del perro del vecino. Sonreí. Acaricié su cabeza despacio, intentando que no notara el temblor que me recorría los dedos. Sentí la garganta seca, un silencio denso, de esos que pesan más que las palabras. Me incliné sobre el papel. Había colores alegres, trazos torpes, una casa amarilla, un sol enorme, su abuela con su vestido de flores, y aquel hombre alto, con bigote, de la mano de ella. No dije nada. Guardé el dibujo en mi chaqueta, como quien guarda una prueba que todavía no quiere mirar. Pero todo había comenzado unas semanas antes, una tarde cualquiera en Valencia. Antes de seguir, dime desde dónde estás viendo esto. Y dale like si alguna vez descubriste una verdad que te rompió, contada por la voz más inocente. Me llamo Antonio, tengo 62 años, y llevo más de 3 décadas casado con Elena. Nos conocimos en una verbena del barrio de Ruzafa, cuando todavía se bailaba agarrado y los veranos solían a jazmín y gasolina. Desde entonces, nuestra vida ha sido una larga sucesión de días parecidos, de costumbres que se repiten como los pasos del reloj de la cocina. Vivimos en un piso modesto, de esos que ya no se construyen, con las baldosas antiguas y el ruido de las cañerías que parecen hablar por las noches. Yo trabajo como transportista para una empresa de muebles. Salgo antes de que amanezca y vuelvo cuando ya las calles huelen a cena. Mi rutina es sencilla: café solo, ruta, bocadillo en el camión, descarga, papeleo, y de nuevo casa. Elena, ya jubilada, cuida de los nietos por las tardes y organiza las comidas de los domingos. Siempre fue el centro de la familia, la que sabía que le gustaba a cada uno, la que recordaba los cumpleaños, la que mantenía el equilibrio. Yo la miraba a menudo mientras hablaba con Laura o con los pequeños y pensaba que, pese al cansancio y los años, habíamos hecho algo bien. Que, sin grandes lujos, habíamos construido una vida decente. Las noches solían ser tranquilas. Ella leía en el sofá. Yo veía el telediario o escuchaba la radio. A veces cenábamos en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era ese silencio que solo se gana con los años, cuando ya no hace falta llenar el aire de palabras. Dormíamos temprano, nos levantábamos temprano, y los días se iban deslizando, uno tras otro, con la serenidad de quien cree que todo está en su sitio. Recuerdo especialmente los domingos. Venían los niños, el olor a paella llenaba el pasillo, y yo me sentía útil, necesario. Elena tenía una forma de sonreír que daba paz. Era discreta, pero cuando se reía, toda la casa parecía más cálida. Si alguien me hubiera dicho entonces que bajo esa calma había un secreto, no lo habría creído. A veces pienso que la rutina es una forma elegante de no mirar demasiado de cerca. Uno se acostumbra a que el otro esté ahí, al ruido de las llaves, al roce de una bata por el pasillo, a los mismos platos, a las mismas frases. Y cuando algo cambia, cuando una sombra se cuela por debajo de la puerta, uno tarda en darse cuenta. Oh, tal vez no quiere hacerlo. Nuestra hija Laura venía a menudo con Diego, el pequeño. Él era la alegría de la casa, un niño despierto, curioso, que todo lo preguntaba. Elena lo adoraba. Le enseñaba canciones antiguas, le hacía bizcochos, le contaba historias de cuando su madre era pequeña. Yo solía mirarlos desde la puerta, con una mezcla de ternura y orgullo. Verlos juntos me recordaba por qué había trabajado tantos años, porque seguía madrugando, por ellos, por esa familia que creía intacta. Nunca sospeché nada. Si Elena salía por las tardes a caminar o a hacer recados, lo veía normal. Siempre había sido independiente, y yo confiaba en ella. En casa no faltaba nada. La ropa planchada, la comida a su hora, los detalles de siempre. Todo seguía igual. Y, sin embargo, con el tiempo he aprendido que las grietas más hondas empiezan así, bajo la superficie de lo cotidiano,
donde el ruido del día oculta el crujido del alma. Había momentos, pequeños, que ahora me vuelven como relámpagos. Una llamada que cortaba cuando entraba yo en la cocina. Una tarde en que la encontré mirando por la ventana, distraída, y al preguntarle qué pensaba, respondió: nada, cosas mías. O aquel perfume nuevo que decía haber comprado en una oferta. Tonterías, pensé entonces. Cosas sin importancia. Pero el corazón, aunque uno quiera engañarlo, siempre sabe más que la cabeza. Y, en el fondo, ya había algo que se movía, lento, en la oscuridad. Algo que no quería ver. Aquellos días eran como el mar en calma antes de la tormenta, planos, tranquilos, engañosos. Elena reía, cocinaba, hablaba con Laura por teléfono, salía a pasear. Yo me limitaba a seguir mi ruta, a llenar los días de kilómetros y los pensamientos de rutina. Nunca imaginé que la herida ya estaba ahí, esperando su momento para abrirse. Porque la vida, cuando se rompe, no lo hace de golpe. Primero cruje, luego calla, y, de pronto, todo lo que parecía firme se viene abajo sin aviso, como un edificio antiguo al que un día se le cae una pared. Y así era nuestra vida entonces, aparentemente sólida, aparentemente feliz. Un matrimonio de más de 30 años, una familia estable, nietos que corrían por el pasillo. Una casa donde el café se servía siempre a la misma hora, donde nadie sospechaba nada. Hasta aquel viernes. El viernes en que un dibujo infantil me mostró lo que el tiempo y la confianza habían escondido durante meses. Aquel viernes parecía uno más. Tenía la mañana libre porque una entrega se había pospuesto, y pensé en aprovechar para pasar por el taller a revisar el camión. A eso de las 4, mi hija Laura me llamó con voz apresurada. «Papá, ¿podrías recoger a Diego del colegio? Tengo reunión en la oficina y llegaré tarde». Le dije que sí, encantado. Siempre me alegraba tener un rato a solas con el niño. El colegio estaba lleno de padres, de mochilas y de ese bullicio de fin de jornada que siempre me hacía sonreír. Diego salió corriendo, con el abrigo mal cerrado y un papel arrugado en la mano. «Mira, abuelo, he hecho un dibujo de la familia». Lo desplegó con orgullo, y allí estaba todo: un cielo azul, un sol amarillo enorme y una casa con chimenea. En el centro, las figuras que su pequeña mente consideraba esenciales: su madre, su padre, él mismo, su abuela Elena, y yo. Hasta ahí, nada fuera de lo normal. Pero entonces lo vi. A la derecha de mi mujer, había otro hombre. Alto, con bigote, de camiseta verde. Tenía una mano sobre el hombro de Elena. En la parte inferior, con letra torpe de niño, se leía: Javier. ¿Y ese quién es, Diego?, le pregunté, fingiendo curiosidad. Es Javier. Viene mucho a casa cuando tú trabajas. La abuela dice que es su amigo. Lo dijo como si nada, con esa inocencia que no conoce el peso de las palabras. Sentí un nudo en el estómago, pero le sonreí. Lo tomé de la mano y le propuse ir a por un helado. No quería que notara el temblor en mi voz. Mientras caminábamos hacia la heladería, su voz alegre se mezclaba con un zumbido sordo dentro de mi cabeza. Viene mucho a casa cuando tú trabajas. Esa frase se me quedó repitiendo por dentro, una y otra vez, como una gota cayendo sobre la piedra. Por la noche, ya en casa, intenté no pensar en ello. Elena estaba preparando tortilla de patatas, como cada viernes. Me recibió con una sonrisa, la misma de siempre. ¿Cómo ha ido el día? Bien, mentí, dejándome caer en la silla. Mientras ella batía los huevos, su móvil vibró sobre la encimera. Lo miró rápido y, sin decir nada, lo puso boca abajo. Fue un gesto pequeño, pero en ese momento sentí que algo se encendía dentro de mí. Una alarma que no sabía apagar. ¿Quién era?, pregunté con suavidad. Una amiga del gimnasio, respondió, sin mirarme. El problema fue que Elena no pisaba un gimnasio desde hacía más de 2 años. Lo supe porque yo mismo había sido quien canceló la suscripción.
A partir de esa noche, empecé a fijarme en detalles que antes pasaban inadvertidos. El perfume nuevo que usaba, las tardes en que decía ir a dar una vuelta, las llamadas que contestaba en el balcón, los mensajes que llegaban a horas extrañas. Todo empezó a encajar como piezas de un puzzle que ojalá no hubiese existido. Un día, mientras buscaba unos documentos en el cajón del mueble del salón, encontré algo. Era una factura arrugada, metida dentro de una vieja guía de viajes. Hotel Bahía, habitación doble, 2 noches, Valencia. El nombre del cliente estaba parcialmente borrado, pero se alcanzaba a leer una inicial. Javier M. Me quedé quieto, con el papel en la mano. No podía respirar. Pensé en ir directamente a ella, enseñarle la factura y exigir una explicación. Pero no lo hice. No todavía. Guardé el papel en el bolsillo y salí a fumar al balcón. Desde allí, la ciudad parecía seguir su curso, indiferente. Los coches, las voces, la vida. Todo continuaba igual, salvo dentro de mí. Aquella noche casi no dormí. Me di la vuelta una y otra vez en la cama, escuchando su respiración tranquila a mi lado. Hubiera querido odiarla, pero no podía. Solo sentía una tristeza vieja, como si algo se hubiera roto mucho antes y yo recién ahora lo notara. Los días siguientes fueron extraños. Fingí normalidad. Sonreía, trabajaba, hablaba con ella como siempre, pero mi cabeza no paraba. Cada vez que sonaba su móvil, el corazón me daba un salto. Cada vez que salía a pasear, miraba el reloj. Y, aunque no quería reconocerlo, ya no confiaba. Un jueves, al llegar del trabajo, la encontré en el sofá, arreglada, con perfume y los labios pintados. ¿Tienes planes?, pregunté. He quedado con las chicas del gimnasio, dijo. Me limité a asentir. Cuando cerró la puerta detrás de ella, el eco en el pasillo me sonó a mentira. Abrí la ventana y respiré hondo. El aire olía a humedad y a desconfianza. Miré el reloj. Eran las 7:30. A las 9 volví a mirar, y todavía no había regresado. A las 10:15 la oí entrar, ligera, con un tono de voz demasiado alegre. ¿Qué tal con las chicas? Bien, nos hemos reído mucho. Supe entonces que ya no quería la verdad. La necesitaba. Esa noche, mientras ella dormía, me levanté sin hacer ruido. Abrí el cajón de su mesilla. Allí, entre cremas y pulseras, encontré una tarjeta doblada. Gracias por la tarde, preciosa. J. No había más. No hacía falta. Apagué la luz y me quedé sentado a su lado, mirándola dormir. Había compartido más de media vida con esa mujer. Conocía cada arruga de su cara, cada gesto, cada costumbre. Pero en ese momento tuve la certeza de que ya no la conocía en absoluto. A la mañana siguiente, me miré al espejo del baño y apenas me reconocí. Tenía el rostro cansado, los ojos hinchados. No era solo el sueño, era el peso de la sospecha. Durante años creí que el amor era una casa bien construida, sólida, capaz de resistir los vientos del tiempo. Pero esa mañana comprendí que bastaba una sola grieta, una llamada, un perfume, un nombre infantil en un dibujo, para que las paredes empezaran a caer. Y, sin embargo, aún no estaba preparado para ver los escombros, porque en el fondo, todavía quería creer. La sospecha, cuando entra en casa, no hace ruido, no golpea la puerta ni enciende las luces. Se cuela despacio, entre los gestos cotidianos, y lo infecta todo. Así viví las semanas siguientes, mirando sin parecer que miraba, escuchando cada tono de su voz, cada pausa en sus frases. Elena seguía siendo la misma ante los demás, amable, sonriente, cuidadosa con los nietos, siempre dispuesta a preparar algo rico o ayudar a Laura con cualquier cosa. Pero yo ya no podía verla igual. La observaba desde otro lugar, como quien contempla un cuadro que antes admiraba y de pronto nota una grieta en el lienzo. Recuerdo una noche especialmente. Estábamos cenando tortilla de patatas, nuestra cena más repetida,
la que ella siempre hacía los viernes. El móvil volvió a vibrar sobre la mesa. Lo miró, y de inmediato lo puso boca abajo. ¿Quién es?, pregunté, intentando sonar tranquilo. Una amiga del gimnasio, nada importante. Seguí masticando en silencio, pero dentro de mí, algo se torció. Aquella frase era un eco de la anterior mentira, y la mentira tiene un olor muy particular, el del miedo mezclado con el disimulo. Elena no iba al gimnasio desde hacía más de 2 años. El recibo lo cancelamos juntos cuando se jubiló. Esa noche, después de cenar, ella se fue al baño. Su móvil quedó sobre la encimera de la cocina, vibrando de nuevo. No lo toqué. No me hizo falta. Solo escuchar aquel sonido breve bastó para entender que algo, o alguien, había ocupado un espacio que ya no era mío. Los días siguientes me descubrí actuando con una calma que no sentía. Hacía mis rutas, saludaba a los compañeros, respondía al teléfono como si nada. Pero cada vez que llegaba a casa, mi pecho se tensaba. Observaba cada detalle, su pelo más arreglado, su perfume más intenso, las horas en las que salía y no explicaba muy bien a dónde. Una tarde, encontré su abrigo con olor a colonia masculina. No una de las mías. Una fragancia más fuerte, más joven, más segura. Me quedé quieto, oliendo el tejido, con un peso en el estómago. No era solo celos. Era el reconocimiento de que la frontera había sido cruzada y que la persona a la que había confiado toda mi vida caminaba ya por otro lado. Intenté hablar con ella. Un intento torpe, de esos que uno hace más para tranquilizarse que para obtener respuestas. Te noto rara últimamente. ¿Rara? No, hombre. ¿Será que estás cansado? No, no es eso. No sé, te siento distante. Antonio, por favor, no empieces con tonterías. A esta edad no tenemos energía para dramas. Sonrió, se levantó y me dio un beso en la mejilla. Pero en ese beso ya no había nada. Ni calor ni costumbre. Solo el gesto mecánico de quien quiere cerrar una conversación. La duda crecía en silencio. Y con ella, la vergüenza. Porque el engaño no humilla solo por la traición. Humilla porque obliga a fingir que uno no sabe. A desayunar al lado de quien te oculta cosas. A reír los domingos frente a la familia. A seguir sujetando la mentira para que no se derrumbe delante de todos. Y eso, créeme, pesa más que la infidelidad en sí. Una noche, bajé al garaje a por una herramienta y la encontré hablando por teléfono, en el salón. Sí, mañana a la misma hora. No, no puedes saberlo. No me vio. Me quedé en las escaleras, quieto, escuchando el tono de su voz, esa suavidad que ya no usaba conmigo. Cuando colgó, subí como si nada. Me miró desde el sofá y sonrió. ¿Has encontrado lo que buscabas? Sí, respondí, y en mi cabeza solo resonaba una frase. No puedes saberlo. Desde entonces, cada gesto suyo me resultaba un teatro. El desayuno, el comentario sobre el tiempo, el duerme bien antes de apagar la luz. Todo tenía una sombra. Una tarde de lluvia, mientras ella hacía la compra, abrí el cajón de su mesita. No buscaba nada concreto, pero algo en mí necesitaba comprobar, tocar, confirmar. Entre los papeles del seguro y unas cartas viejas, encontré una servilleta doblada con un número escrito a bolígrafo. Abajo, un nombre, Javier. Nada más. Pero bastó. Me senté en la cama con la servilleta entre los dedos. No había rabia. No todavía. Solo una tristeza limpia, profunda, como si de pronto me hubiesen quitado el suelo bajo los pies. Esa noche no dormí. La oí moverse en sueños, murmurar palabras que no entendí. Al amanecer, me levanté sin hacer ruido. Salí al balcón y vi cómo empezaba a llover sobre los tejados de Ruzafa. Pensé en todo lo que habíamos compartido. Los veranos en Cullera, las cenas con los niños, las discusiones por tonterías. Todo parecía tan lejano, tan de otra vida. No se lo dije a nadie, ni a Laura, ni a mis compañeros, ni al cura del barrio,
que solía saludarme en la panadería. Guardé silencio, y ese silencio empezó a ser mi compañía más fiel. Durante el trabajo, los kilómetros se hicieron más largos. Las luces de la carretera me parecían agujeros de memoria. En cada semáforo pensaba en ella. ¿Qué estaría haciendo? ¿Con quién estaría riendo? El corazón no late igual cuando sabe que lo han cambiado por otro. Late más despacio, más hondo, como si le diera vergüenza seguir funcionando. Un día, al volver antes de tiempo, la encontré nerviosa. No estabas en Castellón. Me cancelaron la entrega. Su A fue tan corto, tan seco, que me atravesó. Intentó disimular, pero la expresión en su cara era la de alguien que teme haber sido descubierto. Esa noche, mientras ella dormía, tomé una decisión: dejar de mirar, dejar de sospechar. O lo confirmaba, o lo olvidaba. No podía seguir viviendo en esa frontera entre la duda y la verdad, porque hay un momento en que el alma se cansa de imaginar. Y yo, Antonio, hombre sencillo, transportista y abuelo, necesitaba saber, aunque doliera. No recuerdo exactamente en qué momento pasé del dolor a la calma. Supongo que fue una madrugada, al volver de una ruta, cuando me miré al espejo del baño y comprendí que ya no podía seguir viviendo entre la sospecha y la mentira. La duda, cuando se alarga, mata más despacio que la verdad, pero mata igual. Durante días, preparé mi decisión con la paciencia con la que uno pule una herramienta. No había rabia, solo la necesidad de mirar las cosas de frente, aunque lo que viera me destrozara. El plan fue sencillo, casi doméstico. Le dije a Elena que debía hacer un viaje de trabajo de 2 días a Alicante. Una entrega de muebles en una urbanización costera. Era creíble. A veces me tocaban rutas largas. Ella no sospechó nada. ¿2 días?, preguntó, sirviendo el café. Sí, volveré el jueves por la noche. Bueno, cuídate, Antonio. Sonrió. Una sonrisa tranquila, serena, demasiado serena. Y en esa serenidad, entendí que todo lo que sospechaba era cierto. Esa misma mañana hice la maleta, con la rutina de quien prepara una escapada cualquiera. Metí un par de camisas, el uniforme, el neceser, y cerré la cremallera sin prisa. Antes de irme, la abracé. Olía el mismo perfume que días atrás había encontrado en su abrigo. Me dolió como si ese olor me estuviera despidiendo. Conduje hasta las afueras de Valencia, dejé el camión en el aparcamiento de la empresa y esperé. A las 6 de la tarde, mi jornada oficial había terminado. Elena debía creer que ya estaba en Alicante. En lugar de eso, tomé el coche y regresé al barrio. Aparqué a 2 calles de casa, en una zona donde nunca me vería. Me quedé dentro del coche, con las manos sobre el volante, mirando las luces encenderse una a una en los balcones. A las 8, vi la ventana del salón iluminarse. Luego, la sombra de Elena cruzó la estancia. Minutos después, otra figura apareció junto a ella. Alta, con el contorno inconfundible de un hombre. No necesité más. Pero aún así, no me moví. Esperé. El tiempo se estiró como una cuerda tensa. Escuchaba mi respiración, el latido de mi corazón, el rumor de los coches. Todo me parecía lejano, como si yo no estuviera allí. A las 9 menos cuarto, las luces del dormitorio se encendieron. Y entonces supe que había llegado el momento. Subí las escaleras sin encender la luz. Cada peldaño crujía, lento, como si la casa misma me advirtiera que aún podía dar media vuelta. No lo hice. Cuando llegué al rellano, el silencio era total, salvo por un leve murmullo que venía del otro lado de la puerta. Apreté el pomo y empujé apenas unos centímetros. La luz del dormitorio se filtró por la rendija. Vi las sábanas revueltas, las sombras de 2 cuerpos entrelazados, los susurros, la risa contenida. Era ella. Era él. No había duda. Me quedé quieto. No avancé. No grité. No hice ruido. Solo observé. El cuerpo me temblaba, pero no era ira lo que sentía. Era una calma pesada,
Una especie de resignación fría, como si mi alma hubiese decidido dejar de luchar. Después de tantos años juntos, lo que me dolía no era la traición en sí, sino la certeza de que ya no quedaba nada que defender. Cerré la puerta despacio. Bajé al salón y me senté en el sofá, en la oscuridad. El reloj marcaba las 11:30 cuando escuché pasos en el pasillo. Luego, el ruido del grifo, el murmullo de voces apagadas, y por fin, el silencio. A las 6 de la mañana, ella bajó. Llevaba una bata y el pelo aún húmedo. Me encontró allí, sentado, con los codos sobre las rodillas. «Antonio, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas en Alicante». «He vuelto antes», respondí. Ella se quedó quieta. No preguntó más. Le dije que había olvidado unos papeles, que me había acordado a mitad del viaje. Mentí, igual que ella. Se sirvió un café, sin mirarme. El vapor se mezcló con el silencio. Y en ese silencio supe que todo se había dicho ya. No hubo gritos. No hubo reproches. Ni siquiera lágrimas. Solo una especie de acuerdo tácito entre dos personas que, sin pronunciarlo, comprendían que el final había llegado. Durante las semanas siguientes, fingí normalidad. Ella también. Nos saludábamos, compartíamos la mesa. Incluso recibíamos a Laura y a los niños los domingos. Pero debajo de esa fachada, yo preparaba mi salida. Guardé los papeles del hotel, los mensajes, la servilleta con el número y el dibujo de Diego. Todo lo guardé en una carpeta azul. Un amigo notario, de los de toda la vida, me ayudó a ordenar las pruebas, sin hacer preguntas. «Seguro que quieres hacerlo así, Antonio». «Sí, no quiero venganza, solo que las cosas estén claras». Esperé el momento adecuado. El cumpleaños de mi nieto. Toda la familia reunida. El día en que la verdad, por fin, tendría nombre y rostro. Y así, mientras soplaban las velas y los niños reían, yo tenía en el maletín la carpeta azul. La trampa estaba tendida, pero no para atraparla a ella, sino para liberar por fin algo dentro de mí. Porque a veces la justicia no necesita castigo, sino luz. Y esa luz, aunque queme, es la única que limpia. No sé cuánto tiempo estuve con la mano en el pomo antes de empujar. Debieron de ser segundos, pero a mí me parecieron años enteros comprimidos en un gesto. La madera cedió apenas, lo suficiente para que la luz del dormitorio se deslizara como una cuchillada por el pasillo. El olor me golpeó primero. Mezcla de colonia, sudor reciente y ese perfume nuevo que llevaba Elena desde hacía meses. Los olores dicen la verdad cuando las palabras se esconden. No miré directamente. Fijé la vista en un punto del suelo, en la alfombra que compramos en las rebajas del Corte Inglés, la misma en la que una vez tropezó Diego jugando a coches. Oí una risa leve que no era la mía, el murmullo de dos voces en confianza, la complicidad sin vergüenza de quien se sabe a salvo. Lo supe entonces, con la misma certeza con la que uno sabe su nombre. Lo nuestro había terminado antes de que yo lo entendiera. Me atreví a abrir un poco más. Vi la silueta de Elena recostada, el brillo de una pulsera que yo le regalé en nuestro 20º aniversario, y el perfil de él, un hombre alto, de hombros anchos, con bigote. No necesitaba verle la cara. Bastaba con su presencia entera ocupando el espacio que había sido mío. La sábana medio caída, las risas que se apagaron cuando él dijo algo en voz baja, como quien guarda una contraseña. Yo no dije nada. Sentí el cuerpo temblar, no de rabia, sino de una especie de frío antiguo que me nacía dentro. Respiré despacio. Noté el latido lento, como si el corazón se hubiese acostumbrado de golpe a otra velocidad, a otra vida. La casa, que tantas veces me pareció un refugio, sonó hueca, como si de pronto le hubieran cambiado las paredes. Cerré la puerta con cuidado, para que los goznes no delataran mi presencia. Bajé al salón y me quedé en la oscuridad, sentado en el filo del sofá. Mis manos reposaban en las piernas. El reloj de la pared marcaba los cuartos con una disciplina cruel. Pensé en levantarme, en irme a un hotel, en llamar a Laura.
No hice nada. Me quedé. Quise escuchar el final de esa música para que no quedara duda posible. A medianoche oí el agua de la ducha. Después, el arrastre de unas zapatillas, un armario abriéndose y cerrándose, un colchón que se acomoda. A ratos me parecía que la casa respiraba, como si también ella tuviera que aceptar la noticia. En esa espera, la mente hace cosas extrañas. Se va a recuerdos que no has pedido. Me vi a mí mismo, joven, bailando con Elena en la verbena de Ruzafa. La vi con Laura en brazos, de madrugada. Me vi arreglando una persiana torpe una tarde de viento. La escuché decir llega pronto en un verano caluroso. La vi llorando cuando murió mi madre. La escuché reírse de mis chistes malos. Un álbum entero pasó sin que yo lo llamara. Y, sin embargo, allí estaba también la imagen presente. Ella con otro. En nuestra cama. En nuestra casa. No rompí nada. No encendí ninguna luz. No necesitaba testigos. Me limité a estar. Tal vez eso sea la confirmación. Dejar que la verdad se te asiente por dentro sin empujarla, hasta notar su peso completo. A las 6, cuando la claridad tímida empezó a colarse por la rendija de la persiana, escuché la puerta del dormitorio. Sus pasos eran los de siempre, y eso fue lo que más dolió, la normalidad. Apareció en la cocina con la bata, el pelo húmedo, la cara serena. Me encontró sentado. Se llevó una mano al pecho, apenas un segundo de sorpresa. Antonio, pensé que estabas en Alicante. Me dejé unos papeles. He vuelto a por ellos. No preguntó cuáles. Yo no expliqué más. Abrió el armario, sacó una taza, puso café. El vapor subió como un velo entre nosotros. ¿Dormiste aquí? He intentado. Asintió. No hubo temblor, no hubo torpeza. Ni siquiera buscó una excusa rápida. No la necesitaba. Esa quietud suya me dio más información que cualquier discurso. No era un desliz. Era una costumbre. Miré el cuenco de la fruta. Había 2 mandarinas y una manzana con una pequeña magulladura. Pensé en lo sencillo que es pasar por alto una marca si no quieres verla. ¿Quieres tostadas?, preguntó. No. Silencio. Se oyó el goteo del grifo mal cerrado. Ella lo apretó con un gesto práctico. En ese gesto, en esa eficacia cotidiana, reconocí a la mujer con la que había compartido la vida. Y, al mismo tiempo, supe que ya no era mía. No hubo escenas, ni reproches grandilocuentes, ni preguntas que solo sirvieran para humillarme o para que ella mintiera. Guardé mi dignidad como se guarda un documento importante. Con cuidado, recto, sin arrugas. Me levanté, fui al dormitorio pequeño y cogí una carpeta cualquiera, por sostener la mentira piadosa de los papeles. Mientras pasaba, percibí un olor que no me pertenecía. Me detuve un instante, apoyé la mano en el marco y seguí. Volví al salón. Me marcho. ¿Volverás esta noche? Esa pregunta era una prueba, o una costumbre. No lo sé. Asintió de nuevo. Lavó la taza. La dejó escurriendo, como cualquier mañana. Salí a la calle con la luz todavía pálida. Ruzafa olía a pan reciente y a madrugada cansada. Cerré los ojos un momento. Sentí el aire fresco en la cara. Caminé hasta el coche despacio, sin esconderme, como quien regresa de un entierro discreto. En el retrovisor me vi mayor, de golpe. Las canas que siempre me habían dado igual de pronto se me hicieron definitivas. Encendí el motor y no puse la radio. Fui hasta el río. Aparqué y me quedé mirando el cauce seco, las primeras bicicletas, un corredor que saludó sin saber a quién. Allí, por fin, respiré con la certeza que había ido a buscar. No me lo imaginaba. No era un malentendido. Era un hecho. Y, paradójicamente, al aceptar la verdad, sentí algo parecido a la calma. Dolía, sí, pero el dolor tenía bordes. Ya no era esa nube pegajosa que todo lo confunde. Tenía forma, nombre, dirección. Javier. Hotel Bahía. Mensajes. Risas. Nuestra cama. Volví a casa a media mañana.
Elena estaba vistiendo a Diego para el colegio. Laura había pasado a dejarlo. Nos saludamos como siempre, con esa cortesía cotidiana que oculta las grietas frente a los niños. Diego me enseñó un coche nuevo de juguete. Le sonreí. Besé a mi hija en la frente. Nadie sospechó nada. Elena se movía por la cocina con una soltura aprendida. Y yo, por primera vez, la vi como se ven las habitaciones ajenas, reconocibles, pero no propias. Cuando Laura y el niño salieron, Elena y yo nos quedamos de pie, uno frente al otro, con la mesa por medio. ¿De verdad eran papeles? No preguntó más. No hizo falta. Una sombra de cansancio le cruzó la mirada. ¿Qué vas a hacer? La pregunta era honesta, casi práctica. Poner orden. Subí al taller, saqué el dibujo de Diego de mi chaqueta y lo coloqué en la mesa de trabajo. Lo miré en silencio. El sol amarillo, la casa con ventanas, la abuela con su vestido de flores. Junto a ella, el hombre del bigote. No sentí rabia. Sentí, más bien, un agradecimiento extraño por esa brutal claridad infantil. A veces la verdad no viene en forma de confesión adulta, sino en crayones. Bajé con el papel guardado de nuevo. Elena estaba en el salón, recogiendo sin prisa. No te preocupes por la comida, dije. Hoy no vendré. De acuerdo. Esa naturalidad nos retrataba. Éramos dos personas mucho más hábiles organizando horarios que hablando de lo esencial. La confirmación no fue el golpe, fue el silencio después. La sala ordenada, el café templado, la vida que seguía como si nada. Ahí entendí que, más que un secreto, lo nuestro se había convertido en un hábito para ella. Y un hábito, cuando ya ha echado raíces, no se arranca con discursos. Se sustituye por otro. El mío se iba a llamar dignidad. Cerré la puerta tras de mí. Dejé la llave girada con la suavidad de siempre. En el rellano, la luz automática tardó un par de segundos en encenderse. Ese pequeño retraso me pareció una cortesía de la casa, como si me concediera un respiro antes de exponerme al día. Bajé las escaleras paso a paso, ligero de algo por primera vez en semanas. Dudas ya no había. Lo que vino después fue método. Pero esa es otra parte. La mañana, en cambio, quedó limpia. Y, por dentro, una frase clara. No era un error. Era una costumbre. Y yo, por fin, lo había visto. No quería gritos ni escenas. Quería orden. Que las cosas quedaran donde les corresponde. Que cada uno asumiera su parte. Así que me impuse un método, casi de contable. Fechas, papeles, nombres. Sin odio. Con pulso. Lo primero fue abrir una libreta cuadriculada. En la portada escribí, registro. Anoté el viernes del dibujo de Diego, la madrugada del regreso, la hora exacta en que vi encenderse la luz del dormitorio. 8:45. Fui sumando apuntes sobrios, sin adjetivos, llamadas cortadas, salidas al gimnasio. Ticket en el cajón. La verdad se defiende mejor cuando cabe en líneas rectas. Luego vinieron las pruebas. Revisé el extracto de la tarjeta de Elena que siempre archivábamos juntos. Allí estaba, Hotel Bahía, 2 cargos pequeños de cafetería, uno grande de habitación doble, todo en el mismo fin de semana de abril. Hice copias e imprimí. Busqué en la guía de viajes la factura arrugada. Javier M. Aclaré la tinta con una lámpara y se leía mejor. La guardé en una funda. En el portátil, pasé las fotos del móvil a una carpeta con un nombre frío. Doc 2023 Val. No eran muchas. No me dediqué a perseguir a nadie. No me iba la vida en eso. Pero había 2 imágenes claras. Elena entrando con él en un portal que no era el nuestro. Después, saliendo a la mañana siguiente. Eran fotos sin zoom, discretas, más para mí que para convencer a nadie. A veces basta con poder volver a mirar sin dudar. Los mensajes. No forcé nada. Lo poco que vi fue suficiente. Gracias por la tarde, preciosa. J. Tomé nota literal en la libreta, con fecha y hora. En la compañía telefónica pedí mi propio registro de llamadas.
El suyo no me pertenecía. No pretendía cruzar ciertas líneas, ni convertirme en otra persona para ganar una razón que ya tenía. Cuando lo reuní todo, llamé a Miguel, el notario con el que he compartido almuerzos desde hace 20 años. «Necesito que me ayudes a ordenar una carpeta», le dije. «Ven mañana a primera hora», respondió, sin añadir nada. En su despacho, la madera olía a papel viejo y a tinta. Le tendí la carpeta azul. Revisó sin prisa. Numeró los documentos, grapó un índice, puso una diligencia de cotejo donde correspondía. «¿Vas a demandar?» «No». «Entonces». «Solo quiero que, cuando hable, nadie pueda decir que fantaseo». Asintió. Me miró con esa mezcla de respeto y tristeza que se reserva a los que han entendido demasiado. «Hazlo breve, Antonio. La brevedad protege». Decidí la fecha, el cumpleaños de Diego, sábado por la tarde, en casa de Laura. Nada de restaurantes. Quería un lugar con paredes que nos conocieran. Llamé a mi hija 2 días antes. «¿Necesitas que lleve algo?» «Las bebidas, si puedes». «Las llevo». Esa misma noche, terminé de preparar mi parte. En la primera hoja de la carpeta coloqué el dibujo de Diego, plastificado en una funda transparente. Detrás, el índice. 1 dibujo. 2 extractos. 3 factura Hotel Bahía. 4 notas en libreta. 5 fotografías, 2. Al final, dejé un sobre sin cerrar con el acuerdo de separación que Miguel me había redactado, y un borrador de testamento actualizado. La vivienda pasa a los hijos, ahorros y furgoneta, a partes iguales entre los nietos. Ninguna prisa, ninguna amenaza, solo un camino. El sábado amaneció claro. Compré refrescos, hielo y una tarta de chocolate que a Diego le encanta. En el ascensor de Laura, respiré hondo. Oí su voz y la de los niños corriendo. Antes de entrar, repetí por dentro una frase para no olvidar quién era. No construí mi vida para que me la arrebataran. La mesa estaba puesta con mantel de cuadros. Entré con la bolsa. Elena ya estaba allí, cortando embutido. No me miró más de lo necesario. Nos saludamos con un beso en la mejilla. Correcto, de gente que se debe una educación. Javier no estaba, por supuesto. Nunca lo está cuando importan los apellidos. Cantamos el cumpleaños. Diego sopló las velas con esa seriedad solemne que tienen los niños ante los ritos. Aplaudimos. Hubo fotos. Se repartió tarta. Dejé que el azúcar calmara a todos. Esperé a que la alegría bajara medio punto, a que las voces se volvieran conversación. Entonces llevé la carpeta azul y la dejé sobre la mesa, a un lado del plato del pequeño. Antes de abrir los regalos, necesito que veamos algo importante, dije sin subir la voz. Laura me miró con extrañeza. Mi yerno dejó el cuchillo. Elena apartó el plato 1 centímetro. Nadie habló. Abrí la carpeta y puse el dibujo encima, bien centrado. Diego me lo enseñó hace unas semanas. Mi familia, lo llamó. El silencio fue inmediato, limpio. Todos reconocieron la casa amarilla, el sol enorme, la abuela con vestido de flores. Y al lado, el hombre con bigote. Laura frunció el ceño. «Papá». «Él se llama Javier», dije, sin mirar a Elena. «Viene a casa cuando yo trabajo». Eso dice el dibujo. Y Diego no miente. No hubo gritos, solo la respiración distinta de los presentes, como si todos hubieran cambiado de postura a la vez. Coloqué, detrás del dibujo, los extractos bancarios, Hotel Bahía, 2 cafés, una habitación. Luego, la factura arrugada con el Javier M subrayado por la lámpara. Fechas aquí, aquí y aquí. Marqué con el dedo. Coinciden con las tardes del gimnasio. Laura llevó la mano a la boca. Mi yerno bajó la mirada. Elena palideció un instante, apenas, y fijó los ojos en el dibujo. «Mamá», dijo mi hija, con la voz más baja que he escuchado. «Es verdad». Elena no respondió. Ese silencio, prolongado y parejo, fue más elocuente que cualquier explicación.
La conozco lo suficiente. Cuando calla así, es que ya ha elegido. Saqué la libreta cuadriculada, abrí en la página donde constaba 8:45, luz dormitorio. La coloqué sin señalar reproches, solo hechos. Después, las 2 fotos, boca abajo, y las giré con cuidado. Nadie quiso mirarlas más de un segundo. No hacía falta. No estoy aquí para humillar a nadie, dije. Ni para pedir perdón ni para que me lo pidan. Estoy aquí para que dejemos de fingir delante de los niños y de nosotros mismos. La verdad, cuando se oculta, pudre las habitaciones. Prefiero abrir la ventana. Laura asintió con los ojos húmedos. Papá, lo siento. No tienes nada que sentir. No eres parte de esto. Elena habló entonces, por fin, con una voz gastada. No quería hacer daño. El daño no pide permiso, respondí. No había dureza. Había cansancio. Cerré la carpeta, saqué el sobre del final y lo dejé frente a ella. Aquí hay un acuerdo de separación. No te va a sorprender su contenido. La casa y los ahorros quedan para nuestros hijos. La furgoneta, para los nietos. Tú tendrás lo que te corresponde por ley y por respeto. No busco castigo. Busco orden. Nadie se movió. Diego, ajeno, jugaba con un coche en el suelo, del otro lado de la mesa. Ese ruido pequeño de ruedas sobre baldosas salvó la escena de convertirse en teatro. Quiero que lo leáis con calma, añadí. Hoy no vamos a firmar nada. Hoy solo quería poner nombre a lo que todos intuíamos. Laura se levantó y me abrazó. Se quedó ahí un rato, sin decir nada. Mi yerno recogió los platos con torpeza. Elena sostuvo el sobre sin abrirlo. No lloró. Yo tampoco. La dignidad, cuando se comparte, deja sitio para respirar. Guardé el dibujo de Diego de nuevo en la funda transparente. Lo miré un segundo más. Ninguna mentira sobrevive a la inocencia, pensé. Luego cerré la carpeta azul y la metí en el maletín. La tarde continuó, extraña, pero en calma. Se abrieron los regalos. Diego gritó al ver un balón. Laura cortó más tarta. El mundo no se detuvo. Solo cambió de lugar. Al despedirme, dejé la carpeta a Elena. Te la quedas tú. Yo ya me lo sé de memoria. Asintió. No discutió. Bajé por las escaleras con las botellas vacías en una bolsa. En el rellano olía a colonia y a papel de regalo. Abrí la puerta del portal y me recibió el aire templado de Valencia al atardecer. Pensé que, tal vez, la justicia, la que importa, no hace ruido. Solo pone cada cosa en su sitio. Y eso, aquella tarde, estaba hecho. Lo siguiente sería firmar. Pero esa es la última parte. Hoy, por fin, ya había luz. Esa noche, cuando la casa de Laura quedó en silencio y el ascensor dejó de subir y bajar con invitados, le entregué a Elena una segunda carpeta. Era más fina. Dentro estaban el acuerdo de separación y mi testamento actualizado. No hubo discurso. Solo indiqué con el dedo dónde empezaba cada documento, como hace uno en el banco cuando el tiempo es sencillo y no hay que discutir. Lo leeré mañana, dijo. Hazlo sin prisa. No hay urgencia. Solo orden. Me fui caminando hasta casa. No quise taxi. Las calles de Ruzafa olían a cena tardía y a domingo que se apaga. Subí despacio. Abrí nuestro piso con la llave de siempre y me encontré con el mismo salón de los últimos 30 años. Nada había cambiado y, sin embargo, todo estaba en otro sitio. Preparé un café negro y lo bebí en la cocina. De pie, como hacen los hombres cuando solo necesitan un descanso breve. Dormí en el cuarto pequeño. Antes de apagar la luz, saqué el dibujo de Diego y lo apoyé contra la pared. La casa amarilla, el sol grande, la abuela con su vestido de flores, y él del bigote. Sentí una punzada, sí, pero ya no era veneno. Era memoria. Los días siguientes fueron discretos. Elena y yo nos cruzábamos con la cortesía mínima, horarios claros, cuentas separadas, cada cual su rutina.
No hubo discusiones por objetos ni por recuerdos. Repartimos lo necesario. Ella se quedó con su vajilla de fiestas, yo con mis herramientas. Las fotos de familia las dejé tal cual. No tuve fuerzas ni interés en rehacer siglos en un marco. A Laura le expliqué, con calma, que no habría peleas, que cuidaríamos de los nietos como siempre, en turnos que no incomodaran a nadie. Ella lloró un poco. Yo, no. Se me habían secado las lágrimas el día que abrí la puerta y vi la luz del dormitorio. Con Miguel, el notario, firmamos el martes. Brevedad, me recordó. Y así fue. 15 minutos para cerrar una historia de 3 décadas. No supe si eso era triste o práctico. Elegí lo práctico. La dignidad cabe en poco tiempo cuando se la ha preparado antes. El testamento quedó claro. La vivienda para los hijos, los ahorros y la furgoneta para los nietos, a partes iguales. No quería que mañana se repitieran nuestros silencios en una notaría. Elena no pidió nada que no estuviera escrito. Tampoco ofreció lo que no podía devolver. Nos dimos la mano a la salida, como dos personas que han hecho un trato limpio. En su gesto había cansancio y una forma de gratitud que no necesita palabras. Saber que no la empujaría a un teatro ni la rebajaría delante de nadie. Eso también es justicia. Volví al piso y, por primera vez en mucho tiempo, abrí todas las ventanas. Entró un aire fresco, con una pizca de mar. Saqué una escoba y barrí sin prisa. Recogí una horquilla del suelo del dormitorio y la dejé sobre la mesita, como quien entrega un objeto perdido a su dueño aunque ya no compartan casa. Después me fui al taller del garaje. Con 4 alcayatas, colgué el dibujo de Diego sobre el banco de trabajo. Quedó torcido a la primera. Lo corregí 1 milímetro. Me gusta que las cosas queden derechas. A partir de entonces, cada mañana empezó igual. Una taza de café. Un rato mirando por la ventana. La radio baja. El olor a pan de la esquina. El dolor siguió, pero se volvió educado. Ya no irrumpía, pedía permiso. Y yo se lo negaba algunas horas. La serenidad no llega de golpe. Se sienta en una silla a la distancia y espera. Cuando te acostumbras a su presencia, te das cuenta de que te hacía falta. Un domingo, Laura trajo a Diego. En el taller, se quedó mirando su dibujo colgado. ¿Por qué lo has puesto ahí, abuelo? Para acordarme de que dijiste la verdad. Y eso es bueno. Siempre. Asintió serio y se puso a jugar con unas tuercas, como si hubiera entendido una ley del mundo que no precisa diccionario. No la odio. No podría. Hay cosas que se rompen sin culpa penal, pero con consecuencias morales. La mía fue aprender que el respeto no se hereda, se cuida. Y que, cuando se pierde, no se recupera con promesas, sino con pasos hacia la puerta correcta. Yo di los míos sin ruido. Me niego a ser el hombre que grita para tapar su vergüenza. Prefiero ser el que recoge y ordena. A veces, por la tarde, bajo al jardín del Turia. Camino despacio, veo a los ciclistas, a los que corren, a los que pasean perros que no obedecen. Me siento en un banco y dejo que el aire haga su trabajo. He aprendido a respirar distinto. También a hablar menos. Si alguien me pregunta, resumo. 30 años. Una costumbre. Un final limpio. No hace falta más. He enmarcado otra cosa. Al lado del dibujo. Una frase escrita a mano. Con mi letra de transportista cansado. No construí mi vida para que me la arrebataran. La puse en orden para devolvérsela a quien viene detrás. Cuando la leo, siento que el suelo vuelve a estar bajo mis zapatos. Esta noche llueve en Valencia. La persiana del salón deja pasar una luz tibia. En la cocina, el reloj marca las 10 con una paciencia antigua. Pongo a calentar leche. Añado un poco de café y me quedo escuchando el golpeteo manso contra la ventana. La casa, por fin, se ha quedado callada. No como un castigo, sino como un descanso. Cierro los ojos y veo el sol amarillo del papel de Diego. No me hiere, me alumbra. Pienso que ninguna mentira sobrevive a la inocencia y que la verdad, cuando llega,
Siempre encuentras sitio donde posar. A veces viene escrita con crayones, otras con una firma. En cualquier caso, abre las ventanas. Apago la luz. El olor a lluvia entra por la rendija. Mañana, al amanecer, barreré de nuevo el taller y haré café. La vida, con sus pérdidas, vuelve a su ritmo si uno la deja. Y mi casa, poco a poco, vuelve a ser hogar.